Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Era el último que faltaba, el hombre que acumuló uno de los mayores poderes dentro del gobierno y del PSOE, el tercero de los acusados en el juicio de la trama de las mascarillas, que negó todas las acusaciones y que se dio ya por condenado. Ayer en el Supremo fue el turno de José Luis Ábalos. ¿Sabe qué? Que no cobro absolutamente nada. ¿Por qué cree que usted que aguante de diputado tanto tiempo? Usted sabe que desde el 10 de diciembre yo no tengo ningún ingreso. Que me han dejado en la cárcel sin ningún ingreso. Me está usted haciendo preguntas y... No son preguntas. Son preguntas al aire. No quiero que me responda porque entonces usted no diga no puede. si sabe usted. No, lo que quiero decir es que una persona que tiene dinero, que le tienen dinero, Sí. no está sin ingresos, ni tiene que estar ahora mismo que mi hijo haga algún programa, que le daría asco en otro momento hacerlo, pero porque ni tiene ingresos por culpa mía o por culpa del proceso que yo he vivido, ni siquiera tengo yo para el peculio en la cárcel. Sí. Esa es la realidad. Sí, pero no. Y si hubiera dinero, usted diría como que sea, pero aflora, como lo vemos en los demás. Después de su declaración, la Sala tenía previsto dejar hoy el caso visto para sentencia. Al final ha dado el día de hoy a las defensas para que preparen sus alegatos finales. Escuchados ya los testigos y los acusados, la Fiscalía mantiene las peticiones que hizo al principio. Pide 24 años de cárcel para Ábalos, 19 y medio para Koldo. Para Aldama pide 7. El fiscal rebajó los años que pedía para el supuesto comisionista por haber confesado, pero rechaza ahora rebajarlos más, que es lo que sí pide el Partido Popular. Dejarlo en una pena por la que no tendría que entrar en prisión. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Pero, oiga, de tanto dinero, 94.000 sacados de los WhatsApps de Koldo. Esto es lo que se van a encontrar en 10 años. El ingreso en efectivo, ¿sabe qué media me sale? De 500 al mes. Esa es la media que me sale. Para el gran caso de corrupción de las mascarillas. Vamos a empezar por lo que dijo Ábalos y sobre todo casi 24 horas después por la pregunta de qué puede cambiar su declaración ante todo lo que se ha escuchado en este juicio. Isabel Vega, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El exministro niega, lo hemos escuchado, que haya cobrado comisiones y dice que Koldo le pagaba los gastos para ganar puntos o para ocultarle a su mujer la vida que llevaba. Sí, es que 6 horas de declaración dieron para evidenciar que Ábalos mantenía su estrategia de distanciarse, pero sin ir al choque con Koldo García. Los dos teníamos vida propia, aunque hay quien se empeñe en plantearnos como un dúo, ¿no? Uh-huh. Claro que sí. Aparte, pues tenemos personalidades muy distintas, trayectorias muy distintas y sensibilidades muy distintas. Tenemos pocas cosas en común. Quizá lo único, la lealtad. Pero también dejaron ver que discrepa de las acusaciones de Aldama y de las conclusiones de la UCO. Esto es lo que han encontrado en tantos millones, como se dice, que me he llevado. Porque cada vez, en cada declaración, me aumentan los millones. El señor Aldama el otro día me puso más millones. Yo estoy encantado, porque cuantos más millones me pongan, más es exigible la identificación y localización de ese dinero. En 10 años han encontrado esto, 94.000. Y lo poco que se fía ya de Jessica Rodríguez. Toda esta intimidad tan reventada, ya soy un personaje, soy carne de meme, ¿no? Pero duele, porque yo creo que esa persona tuvo una relación sentimental de verdad. Y no encuentro motivo ninguno para que niega que conoce al señor Aldama. Salvo que haya algún asunto que hayan arreglado. El exministro cargó las tintas contra ella y contra Aldama, al que definió como una farsa. Negó las comisiones, depositó la gestión de las mascarillas en los técnicos y dijo que Koldo le pagaba muchas cosas para ocultarlas a su mujer. Apenas llevó la contraria al asesor, que ya en su declaración exculpó a Ábalos de gestiones como el enchufe o el piso de Jessica Rodríguez. Solo discrepó en que él, del PSOE, no cobró nunca los gastos en billetes de 500 euros. Estamos en la fase definitiva del juicio porque el tribunal ya ha escuchado a los testigos y a los acusados y llegados a este punto, lo importante era saber qué pide finalmente la Fiscalía. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Y el fiscal ha decidido mantener las penas que pedía para Ábalos y para Koldo, y la duda estaba en lo que iba a pedir para Aldama, que ya se benefició, recordemos, de una rebaja de lo que piden por haber confesado. Bueno, al final la petición para él es la misma que al principio, aunque el PP, que está en la causa, quiere que Aldama evite la cárcel. Sí, después de hablar con la fiscal general, el jefe de anticorrupción mantiene su petición inicial de 24 años para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Aldama. A Alejandro Luzón no le ha convencido esa versión reduccionista exculpatoria del exministro. Esa es toda la prueba contra mí. No. ¿De millones? No. ¿De millones? No.
de millones. Bueno, bien, usted ya sé que me ha... No es eso solo. Usted reduce el informe de la UCO a ese cuadro. Sí, no es eso ¿cuál lo que otra dice. de dinero? No es eso lo que dice. Dígame cuál es otra. Esta diferencia de penas, Ángel, se explica porque Luzón aplicó al comisionista una rebaja cualificada por su supuesta colaboración. Su defensa quería más y ayer pidió que fuera muy cualificada para no tener que entrar en prisión. Fiscalía no compra, pero sí lo ha hecho el PP. Marino Turiel, abogado de Ábalos, decía en Hora 25 que era un escándalo. Pues nos parece un escándalo porque llega la UCO y a preguntas de la defensa de Aldama, ¿qué ha aportado el señor Aldama que no estuviese en el procedimiento? Dice literalmente, no aportó nada. Las defensas del exministro y su asesor han pedido la libre absolución. Pedro Isa, ampliamos en el abierto. Gracias, hasta ahora. El juicio de las mascarillas está terminando justo cuando está empezando la campaña electoral en Andalucía. El PSOE asegura que ellos actuaron contra la corrupción en cuanto tuvieron noticia de ella, a diferencia de lo que dicen que hace el PP. El Partido Socialista actuó con agilidad y con contundencia cuando tuvimos los primeros indicios de comportamientos irregulares. Esto dijo Bolaños ayer. El PP señala a Sánchez por los casos de corrupción. Tenemos a la número 2 del Partido Socialista. No nos olvidemos que la número 2 del Partido Socialista es María Jesús Montero, pidiendo el voto en Andalucía, al mismo tiempo que su tronco, porque ella llamaba a Ábalos su tronco. Pues al mismo tiempo Sánchez y a Montero aprovechando la campaña. Esto hacía ayer Bendodo, al que, por cierto, preguntaron por el otro juicio que está en marcha, el de la Kitchen. Pero que son hechos casi del siglo pasado, de hace 15 años. Nosotros estamos hablando de un procedimiento judicial que sienta al sanchismo por primera vez en el banquillo, de hecho, de hace 15 minutos. Esos hechos del siglo pasado, de los que habla Bendodo, tienen que ver con la operación que, por lo que se investiga, se desarrolló dentro del último gobierno del Partido Popular, con Rajoy a la cabeza, para utilizar supuestamente a la policía no para investigar supuestos delitos, sino para impedir que se investigaran las cuentas del Partido Popular. Ayer en el juicio declaró el empresario Pérez Dolcet y declaró que el secretario de Estado en aquella época, o sea, Francisco Martínez, le llegó a admitir que la Kitchen era una operación dirigida bajo la orden de la cúpula del PP. ¿Recuerda si le manifestó que recibía instrucciones de alguien, el señor Francisco Martínez? Bueno, claramente sí. ¿De quién en concreto? Bueno, lo que me dijo es venía de diferentes vías. El ministro, por un lado, María Dolores de Cospedal, por otro. ¿Qué ministro? Fernández Díaz. Una de las declaraciones más esperadas era la del entonces responsable del CNI, Félix San Roldán, a pesar de las sospechas. El Centro Nacional de Inteligencia no tuvo actividad alguna, ni por acción, ni por omisión, ni por sobre el caso en el que se me está preguntando. Ninguna. Cero absoluto. La corrupción fue mencionada anoche en el primer debate que tuvieron los candidatos a las elecciones andaluzas del próximo día 17. Sevilla, Diego Suárez, buenos días. Buenos días, Ángels. Los candidatos de la oposición trataron de acorralar a Moreno Bonilla por la sanidad y el caso de los cribados. El presidente andaluz defendió su gestión y evitó entrar en disputa con Vox, que insistió, yo creo que casi en todas las intervenciones que hizo, en la prioridad nacional. Sí, un debate dinámico, sin un ganador claro, pero del que salió algo más debilitado el candidato popular Juan Manuel Moreno, algo desdibujado, con perfil bajo, que no dio respuesta a las preguntas del resto sobre los fallos en los cribados del cáncer de mama. La negligencia más grave que ha habido en un sistema sanitario en toda España. Andalucía merece ir a votar el 17 de mayo sabiendo la verdad. Y si usted tuviera un poco de vergüenza política, la tendría que decir aquí y ahora. Entonces, no, señor Moreno Bonilla. ¿Por qué falta la ¿Dónde verdad? está? ¿Por qué falta la verdad? ¿Faltó la verdad? No, ¿Cree usted que va a arañar Bonilla, algunos votos? ¿Cree en serio que va a arañar algunos votos utilizando a las mujeres? Dígalo, ¿qué pasó? Pero ¿de verdad usted cree? ¿No lo va a decir? No falte el respeto. ¿No sabe lo que pasó? El deterioro de la sanidad pública se erige así en el tema principal de la campaña. Moreno propuso blindarla por ley, mientras la socialista María Jesús Montero percutía con la privatización y el copago. Moreno y Montero confrontaron también por la financiación autonómica. Es un modelo claramente injusto. Es que no es verdad. Injusto. No, que no es verdad. 5.700 millones de euros para Andalucía. El candidato de Por Andalucía, Antonio Maillo, reprochó a Moreno su falta de currículum por no haber trabajado nunca fuera de la política y vaticinó que pactará con Vox si no alcanza la mayoría absoluta. El enfrentamiento más duro vino entre Vox y Adelante. Ambos pugnan por el voto joven desencantado. Segundo y último debate de la campaña, próximo lunes en la televisión pública andaluza. Diego, gracias. Hasta luego. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
14 españoles viajan en el crucero en el que se ha declarado un posible brote del llamado hantavirus que ha provocado la muerte de 3 personas en la travesía que este barco hacía por el Atlántico Sur. La OMS ha confirmado que había personas que viajan a bordo que se han visto afectadas por el virus, 6 en total. El barco zarpó el mes pasado desde el sur de Argentina con destino a Canarias. Cabo Verde le ha denegado la entrada y la naviera asegura que se está planteando navegar ahora hasta Las Palmas o Tenerife. Sanidad asegura que esa decisión aún no está tomada, pero el servicio exterior se está coordinando ya por si al final el barco hace escala o parada en Canarias. Agustín Padrón, buenos días. Buenos días. El barco que se encuentra a esta hora fondeado frente al puerto de Praia, la capital de Cabo Verde. Según la empresa operadora del crucero, en total hay 149 personas a bordo, 88 pasajeros y 61 miembros de la tripulación, que son de 23 nacionalidades distintas, que viajan en el barco, donde se están aplicando estrictas medidas de precaución, entre los que se incluye aislamiento, protocolos de higiene y seguimiento médico. El gobierno de Canarias ha solicitado información a Sanidad Exterior para poder coordinar la asistencia en tierra en el caso de que atraque en Gran Canaria o Tenerife, tal como pretende la propietaria del barco, para desde allí repatriar a todos los ocupantes del crucero. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Cuando va a cumplirse un mes del inicio de la tregua entre Estados Unidos e Irán, la tensión en el estrecho de Hormuz amenaza con reiniciar el conflicto. Ayer Irán atacó varios objetivos en Emiratos Árabes con misiles y drones y aseguró que evitó el paso de un barco de guerra estadounidense. La Casa Blanca lo negó, pero medios internacionales como Reuters se ratifican en eso. Trump, que tampoco lo confirmó, lanzó una nueva amenaza contra el régimen de los ayatolás si es que atacan a sus barcos. Le dijo a un periodista de la Fox que hará que Irán desaparezca de la faz de la tierra. No es la primera vez que utiliza esta expresión. En todo caso, Estados Unidos aseguró que ha hundido 6 embarcaciones militares iraníes, aunque el régimen lo niega. Esta noche, a través de una de sus agencias oficiales, Teherán ha indicado que eran 2 barcos civiles y que en el ataque han muerto 5 personas. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. El caso es que la situación apunta a que hay cada vez más tensión y eso lo nota el precio del petróleo, que ha vuelto a subir, y también las bolsas. Ayer fue el peor día del IBEX desde que empezó la guerra. Vamos a actualizar cómo están las cosas desde Tel Aviv. Nuria Garrido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Ayer, por primera vez desde que entró en vigor este alto al fuego aquí en Oriente Próximo, hace ya casi un mes, Emiratos Unidos Árabes denunció haber sufrido bombardeos por parte de Irán. En total, según informó su Ministerio de Defensa, ayer derribaron al menos 15 misiles y 4 drones disparados desde Irán, si bien uno de ellos impactó en un complejo petrolero. El ataque causó un incendio enorme y dejó al menos a 3 trabajadores indios heridos. Ahora Emiratos Árabes, que es uno de los principales aliados de Estados Unidos aquí en la región, ha dicho que se reserva el pleno y legítimo derecho a responder a estos bombardeos, algo que hasta ahora no había estado haciendo. Teherán, por su parte, negó ser el autor de estos ataques, mientras que esta madrugada el ministro de Exteriores iraní dijo en un mensaje en sus redes sociales que los acontecimientos en Hormuz dejan claro que no hay una solución militar para una crisis política. Recordemos que ayer Irán sacó pecho de haber alcanzado un buque de guerra estadounidense en el estrecho de Hormuz, donde, por cierto, más de 800 buques y 20.000 marineros continúan atrapados. Porque conviene pensar y conviene el análisis serio y ponderado de lo que sucede. Y porque el periodismo ha demostrado su papel crucial en la consolidación y defensa de las libertades y la democracia. Una tarea que hoy sigue muy vigente. Es el mensaje del rey anoche en la gala que se celebró en Barcelona por el 50 aniversario del diario El País. El jefe del Estado destacó el papel del periodismo en la defensa de la libertad y la democracia. Intervino también el presidente del Grupo Prisa, Josep Ogurrien. Puedo decir alto y claro que el país está más vivo y pujante que nunca. Hemos aprendido a escuchar más, a informar mejor y a ser menos soberbios. No por debilidad, sino por respeto al lector, a un lector informado y siempre más exigente. El periódico entregó por la mañana los premios Ortega y Gasset con discurso de Manuel Vicent. La primera norma sagrada de este oficio, hoy tan denigrado, que consiste en que el éxito de un periodista no está en ser leído, sino en ser creído. La credibilidad es su único patrimonio.
Víctimas y exdirectores de centros del Opus Dei aseguran que son ciertos los abusos psicológicos que un escritor ha documentado contra aquellos que querían dejar la orden. El Papa ha dicho que va a investigar las prácticas que describen varias víctimas y que cuentan que fueron aisladas de sus familias y ultramedicadas en una clínica de Navarra. Laura Gutiérrez. Juan fue numerario del Opus durante más de 40 años y ocupó cargos de responsabilidad. Entre sus funciones estaba acompañar a los miembros que la orden enviaba a la Clínica Universitaria de Navarra porque estaban tristes, deprimidos y renegaban de su vida en la organización. Se vehiculaban a través de la clínica y allí les atendían estos médicos, todos del Opus Dei. Todos eran tratados con un cóctel de antidepresivos y ansiolíticos. Toneladas de medicación y lo fuerte que eran, tremendamente inhabilitantes, ¿no? Y muchos terminaron ingresados como Carmen Charo. Ahí sí que me medicaron muchísimo por las noches. No nos acordábamos de cómo nos íbamos a la habitación. Estos exmiembros del Opus relatan que los pacientes eran vigilados constantemente y que no tenían más remedio que seguir sus tratamientos. Y no estás contratada, yo no tenía seguridad social, no tenía posibilidad de acudir a la sanidad pública. El Papa ha sido recientemente informado de estos testimonios por el periodista Gareth Gore, autor de Opus. Y además es la primera de las 3 jornadas de luto oficial decretados por el gobierno vasco por la muerte de Carlos Garaikoetxea, que fue el primer lehendakari después de la promulgación del Estatuto de Gernika. Murió ayer a los 87 años. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.